estudio con el tenor de discusión, ¿no? Y ahí lo que se ha señalado acá, creo que es fundamental, o sea, una de las cosas que no debemos dejar de lado es que más que inscribir la discusión en términos de la historia de las ideas, es inscribir la discusión en términos de las sociales, de la concepción de contexto, que decía muy claramente Jerónimo, que es lo que debe organizar nuestra realidad. Y cuando estamos hablando de contexto, el contexto del 2000 no tiene nada que ver con el contexto que tenemos ahora, ¿no? Es decir, el contexto de país, el contexto de ciudad e incluso el propio contexto de universidad, ¿no? Quizás una de las riquezas que tiene la exposición de motivos en nuestra ley es que es de una apertura a la reactualización y a la vigilancia epidémica de nuestros procesos formativos, ¿no? Y en ese sentido me parece que no solamente nos permiten, sino que más bien nos impulsan a desarrollar este tipo de apuestas, de ir como, por ejemplo, que pienso en el ejemplo, o sea, dejar de lado la discusión de la postcolonialidad en términos de que existe una rica tradición de producción decolonial en América Latina, ¿no? Y que además desde este lugar hace un rayado de cancha muy claro en términos de diferenciarse de la postcolonialidad que es heredada de la producción europea, ¿no? O sea, creo que tenemos muchas cosas que podemos trabajar, ¿no? Pero me parece que lo que debiéramos quizás sentar, y en ese sentido yo pediría que más colegas puedan como entrarle a esto, que tengamos claro cuál es el norte del debate, ¿dónde está la verdad? Aquí comparto absolutamente lo que ha dicho Vivi y lo que ha dicho Jerónimo, de que hay un tipo de debate que ya está superado, ¿no? Que deberíamos superarlo al menos en términos de intención, ¿no? Pero claro, hay que tratar de entender qué significa la superación de ese debate, ¿no? Y ahí me sumo un poco quizás a la solicitud de Jerónimo, que partamos de algunos, al menos de algunos referentes compartidos, para poder debatir nuestras diferencias, porque tiene que ver con que, sobre todo, justamente, lo que se acuesta es que en vez de buscar la homogeneidad de las cosas, es buscar la articulación de la diversidad. Es una apuesta distinta, ¿no? O sea, en vez de como precisar los lineamientos del campo, más bien es como apostar a tratar de entender las articulaciones de sus límites, ¿no? Con sus campos. Y creo que esa es como la apuesta de la complejidad a la cual se nos invita actualmente en las ciencias sociales. Hay mucho que decir, pero yo diría que si hay otra exposición, que hagan la otra exposición y luego ya le entramos a... ¿Sí están de acuerdo? Sí. La siguiente exposición la va a llevar a cabo la profesora Romina. Conceptos, que es la palabra interdisciplina y la colegialidad. ¿Desde dónde vamos a partir? Desde nuestra ley de la UACM. Revisamos el documento también del Estatuto General Orgánico y revisamos también el proyecto educativo de la universidad. Entonces, lo que encontramos es que efectivamente desde nuestra ley, en la exposición de motivos, en el punto 3, lleva el título de instituir una universidad de carácter público, encontramos ahí específicamente la palabra interdisciplina. Se los voy a leer. Para que las aportaciones humanísticas, técnicas y científicas sean realmente tales, es necesario un esfuerzo permanente para superar los límites de toda especialidad e integrar en planteamientos científicos y de amplia perspectiva cultural los conocimientos especializados. Para cumplir con esta finalidad, la organización académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que será definida por los propios universitarios, deberá procurar la integración de los campos del conocimiento e impedir que las fronteras artificiales de las disciplinas reduzcan la capacidad de comprensión de la realidad. Esto se señala en el artículo 18, el cual establece que en el Estatuto Orgánico que emite el Consejo Universitario debe garantizarse la creación de estructuras colegiadas que, además de constituir un espacio adecuado para el trabajo interdisciplinario, integren también la docencia con la investigación, la difusión, la extensión y cooperación. Esto viene en la página 7 y 8 de la exposición de motivos de la ley de la UACM. Pero también no nada más se maneja la palabra interdisciplinario en la
apartado de principios, sino también lo vemos en su articulado, y el artículo 20 dice: la estructura académica de la universidad que define el Consejo Universitario en el Estatuto General Orgánico estará compuesta por instancias colegiadas que, además de constituir espacios adecuados para el trabajo interdisciplinario, integren la docencia con la investigación, la difusión, la extensión y la cooperación. Y eso viene en nuestra ley en la página 24. Entonces, son los únicos apartados escritos en la ley donde viene específicamente la palabra interdisciplina. No encontramos para nada la palabra de transdisciplinario. Después nos fuimos a ver la palabra colegialidad, cómo se maneja. Y lo que encontramos aquí es que el manejo de la colegialidad lo dimensionamos en tres lógicas. La lógica de la forma de relación que tenemos todos los guasemitas, desde su actividad administrativa, su actividad académica, su actividad en el aula. También lo encontramos obviamente en el modo de trabajo académico, desde las certificaciones, principalmente, desde también la construcción de la currícula de nuestras materias. También encontramos el rollo de la colegialidad, y finalmente la forma de gobierno, ¿no? La forma de gobierno también hablamos, se habla en nuestra ley de que la colegialidad es parte fundamental en cómo nos vamos a organizar. El título primero, disposiciones generales, capítulo 2 de la comunidad universitaria, el artículo 7, numerales 5 y 7, que hablan sobre el personal académico, nos refieren del trabajo de colegialidad. Ya no lo apunté, pero lo puedo leer. Es el artículo 7 de la ley. En el numeral 5, leo el artículo 7. El personal académico es parte de la universidad. Sus derechos y obligaciones estarán establecidos en el Estatuto del Personal Académico y demás reglamentos que se sujetarán a las siguientes disposiciones y principios. El numeral 5 dice: la distribución de cargas de trabajo del personal académico estará determinada en los programas que aprueben los cuerpos colegiados. Ahí encontramos cuerpos colegiados, los cuales deberán considerar igualmente las obligaciones derivadas de la participación de cada académico en cuerpos colegiados académicos, administrativos o de gobierno institucional. Luego viene el numeral 7, que dice: todo miembro del personal académico tiene el derecho de participar en los órganos colegiados de la universidad en los que se resuelvan asuntos que afecten sus intereses legítimos y en los generales de la universidad, en los términos de esta ley y de los estatutos y reglamentos que de esta se deriven. En el título segundo, que lleva el título de la autonomía académica, capítulo 2 de la certificación académica, el artículo 12, dice: los órganos colegiados que establezca el Consejo Universitario realizarán y dictaminarán sobre los exámenes, pruebas y otras evaluaciones que se apliquen a los estudiantes de la universidad para la obtención de títulos, grados y certificados, incluidos los de cada curso y ciclo. En dichos órganos colegiados podrán invitarse a participar examinadores pertenecientes a otras instituciones de educación superior. En el título tercero, el gobierno, que lleva el título del gobierno universitario, capítulo único, el artículo 18, numeral 1, dice: el Estatuto General Orgánico debe ser aprobado al menos por 2/3 partes de los miembros del Consejo Universitario. Podrá ser modificado total o parcialmente la aprobación de la misma mayoría que para su expedición, o parcialmente con la aprobación de la misma mayoría que para su expedición. Debe garantizar el efectivo cumplimiento de los fines de la universidad. Particularmente debe precisar los criterios y procedimientos para garantizar que, numeral 1, en cada órgano colegiado estén debidamente representados quienes tienen interés legítimo en los asuntos que competen a dicho cuerpo. Entonces, eso es en cuanto a nuestra ley, ¿no? Entonces, en nuestra ley encontramos que efectivamente la palabra interdisciplina y la palabra colegialidad se explicita,
y básicamente en tres lógicas: lo que mencionábamos de la forma de gobierno, la forma de cómo nosotros nos organizamos como comunidad universitaria, y la situación que tiene que ver con lo académico en cuanto a la certificación y el trabajo que tenemos en cómo llevamos nuestras materias. Tenemos trabajo y reuniones con los colegas. Después, el otro documento que nosotros revisamos fue el Estatuto General Orgánico, y encontramos que en el título 2, que se llama de la estructura académica, artículo 8, está explícito también la palabra interdisciplina, que dice: los órganos e instancias académicas estarán compuestos como instancias colegiadas para garantizar el trabajo interdisciplinario de docencia, de investigación, difusión, extensión y cooperación universitaria, de conformidad con el artículo 20 de la ley y demás normatividad aplicable. Y esto viene en la página 6. El otro documento que se tomó en cuenta fue el libro azul que lleva como título el proyecto educativo de la UACM. ¿Es el libro azul o el libro naranja? ¿No? Porque algunos tenemos el libro naranja. Y dentro de este proyecto educativo encontramos que la palabra colegialidad está totalmente trabajada en varios de sus capítulos. En este libro lleva un capítulo específicamente del trabajo de la colegialidad. Lo voy a leer lo que nosotros fuimos detectando. Apartado: comunidad democrática y comprometida con el proyecto UACM. Forma de trabajo de grupos que reflexionan y toman decisiones en torno a sus tareas académicas de docencia, actualización, producción y difusión de conocimientos. Trabajo cooperativo en torno a la construcción de consensos y el manejo de las divergencias para hacer realidad los propósitos compartidos. Página 14. El propósito del trabajo colegiado es propiciar la construcción de una comunidad de intereses académicos orientados a lograr los fines de la universidad. Página 15. El apartado titulado Colegialidad, Libertad de Cátedra y Profesionalización del Trabajo Académico, también encontramos ahí algo que dice: en la universidad el sustento del trabajo académico está en la colegialidad como mecanismo indispensable para garantizar el desarrollo de una vida académica fundada en la interacción colectiva sobre la base de relaciones eficaces y propositivas y un sentido ético de responsabilidad con el proyecto universitario. Esto viene en la página 25. Después encontramos estas dos categorías de lo pluridisciplinar y disciplina, y en el apartado no especialización temprana estos los hallamos. La estructura curricular en la UACM responde en gran medida al propósito de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de formarse en una cultura amplia, científica y humanística, de tal modo que no se sientan atraídos por la especialización temprana y puedan aproximarse a perspectivas pluridisciplinarias. Esto viene en la página 21. Los ciclos básicos, con duración de 4 semestres en ciencia y tecnología y de 3 en los otros campos, están diseñados para trascender lo disciplinario y buscar promover la integración de conocimientos con planteamientos científicos y de amplia perspectiva cultural. En el ciclo superior es donde se abordan los conocimientos de la especialidad disciplinaria, pero en un contexto que abre a los estudiantes la posibilidad de hacer trayectorias diversificadas que, al igual que el ciclo básico, permitan una integración de conocimientos de diversas disciplinas sobre objetos de conocimiento comunes, y esto viene en la página 21. De hecho, no pusimos todos los apartados donde venía explicitado la palabra colegialidad, pero casi en todo el libro del proyecto educativo se hace constantemente la denominación. Y por el otro lado hay un capítulo totalmente dedicado de cómo se debe de entender el trabajo colegiado. Entonces, pues básicamente fue la tarea que llevamos Fabiana y yo, que fue muy sencilla de buscar cómo se estaban dando estos conceptos. Si existen, están nombrados desde la ley, desde los principios, como desde los artículos de la ley, en el Estatuto General Orgánico. Supongo que nuestro próximo Estatuto de Personal
quizá se hable, y obviamente en el proyecto educativo pues es también una de las maneras de organización. Ese es el trabajo que realizamos. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo no es pregunta, es comentario. Bueno, primero gracias a Fabiana y a Govinda. Y después voy a comentar que la estructura académica que emana de los acuerdos del Congreso Universitario pues, recupera mucho de lo que aquí se dice. Yo aquí anoté, por ejemplo, con respecto a la ley, el artículo 20, que habla específicamente de la estructura académica, prácticamente es una definición de lo que podrán ser los programas de desarrollo académico, ¿sí? Programas interdisciplinarios que además trasciendan la labor de docencia e investigación e integren las otras labores de difusión y extensión de la cultura, ¿no? Entonces me parece que ahí ya vemos reflejado pues, parte de lo que se está discutiendo ahorita y de lo que posiblemente se vaya a aprobar por parte del Consejo Universitario en torno a la nueva estructura académica, que ha sido mal comprendida como la desaparición de las academias, como si fuera el único punto importante, ¿no? Entonces, pues, digo, hay como otras cosas que no se han discutido tanto. Con respecto a lo que nos compartes, Govinda, de lo que aparece en el Estatuto General Orgánico, de la misma manera, en este título 2 de la estructura académica, cuando dice órganos e instancias académicas compuestos como instancias colegiadas para garantizar el trabajo interdisciplinario de docencia, investigación, etc., es prácticamente lo que se recupera en la estructura que se plantea, la estructura colegiada que se plantea al interior de los colegios, de la universidad, con esta desaparición de las academias como tal, ¿no? Tal y como existen ahorita, ¿no? Y en el apartado, en el libro azul del proyecto educativo, cuando se habla de la colegialidad, en este rubro de la comunidad democrática comprometida con el proyecto de la UACM, esta explicitación de las formas de trabajo en grupos colegiados que toman decisiones en torno a las tareas académicas, etc., no solo se verán reflejados en los programas de desarrollo académico, sino también en los comités técnicos pedagógicos y en los grupos académicos de desarrollo curricular, que de alguna manera asumirían los trabajos que actualmente desarrollan las academias, ¿no? Estos serían como 3 comentarios con respecto a la relación de lo que está ahorita con lo que viene, pues, y un último comentario con respecto al último punto de pluridisciplina y disciplina. Me llama la atención y no lo había, a lo mejor no lo había detectado hasta ahorita que nos lo compartes, una contradicción en el segundo párrafo, ¿sí? Por un lado se dice que están diseñados para trascender lo disciplinario, ¿sí? Eso sí nos acercaría a la transdisciplina, que trasciende lo disciplinario, pero 3 líneas abajo dice que en el ciclo superior se abordan conocimientos de la especialidad disciplinaria. Entonces sí se asume que hay especialidades disciplinarias en el papel, ¿sí? Entonces digo, pues me parece que el Consejo Universitario, a través de las distintas voces y órganos y todos los compañeros y compañeras que conformamos la comunidad académica de la UACM, podemos hacer notar esa contradicción, ¿sí? O al menos decir, oigan, pues no está tan claro que trascendamos las disciplinas en el primer, segundo y tercer semestre, pero que en el cuarto eduquemos en la disciplina. Es hasta contraproducente, ¿sí? Y eso lo hemos visto en el salón, porque a muchos chavos sí se les hace como complicada esa disparidad, ¿no? Que de repente vienen muy de la Interpol y trans, no sé qué, y en cuarto, sácatelas, así viene la disciplinarización, ¿no? Pero aquí está, ¿sí? Entonces, digo, anotar como esa contradicción, que me parece que aunque esté escrita, digo, no hay por qué cumplirla tampoco, dijera. O sea, digo, más bien mi interés es señalar que existe una contradicción en lo que legalmente se dice, pues en el libro azul, ¿no? Que a lo mejor no es la ley. Sí, pero es importante porque es un libro que ha dado sustento y que todos lo leímos y que además algunos tuvimos que tomar talleres de más de un mes, 5 horas al día sobre el libro azul, ¿sí? Todavía no era libro, entonces como que sí nos vendieron en el mejor de los sentidos, ¿no? Asumimos y nos apropiamos mucho de esa propuesta inter y transdisciplinaria, pero vemos que en el librito existe esta contradicción, ¿no? Entonces yo pongo el acento en eso porque sí me parece, además me parece pedagógicamente negativo, ¿sí? Plantearle incluso al estudiante o en el propio plan de estudios, mire usted de primero a tercer semestre o de primero a cuarto en el caso de ciencia y tecnología trascenderá las disciplinas, pero a partir del cuarto, ¿sí? Va a ser disciplinario. Entonces me parece un poco incluso confuso de cara a que el estudiante conozca y entienda bien pues, qué es lo que dice su plan de estudios, ¿no? Entonces no sé si podríamos hacer notar esta contradicción para la próxima reedición del libro, que se aclare, ¿no? Porque no me parece un asunto menor, ¿no? Entonces sería lo que yo tendría que comentar. Gracias, Blanca.
Sí, bueno, un poco en el entendido de que la discusión debe centrar, según lo que yo comenté y escuché como algunos comentarios parecidos, en la intención. A mí lo que me gustaría realmente es centrar toda la discusión teórica, pero concretarla en el perfil de egreso y en los objetivos, que es de alguna manera un poco lo que decía, la apuesta epistémica de qué tipo de sujeto de licenciado queremos formar en el contexto de la ley y de todo ese rollo. En ese sentido, creo que hay algunos puntos en la exposición de motivos que podemos estar de acuerdo o no, pero creo que sí nos sirven para precisamente darnos elementos sobre eso, ¿no? Sobre ese tipo porque siempre nos centramos en esas dos categorías, en interdisciplina y en colegialidad, pero de repente puede haber otras cosas que dice la ley que también implica un aterrizaje metodológico y pedagógico, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de licenciado que queremos formar. Entonces, por ejemplo, algo que nos puede hacer reflexionar es el primer punto de la exposición de motivos cuando habla de aumentar las oportunidades de educación superior, habla de que es fundamental el apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades educativas, ¿no? El famoso debate de que si la universidad de los pobres o no. Eso es algo que, independientemente de la postura que tengamos, es algo que implica tomar una postura pedagógica, estemos a favor o en contra, que tiene que ver con la especialización, la no especialización. Otro punto que creo que es importante, insisto, no estoy hablando como de mi postura, sino de cosas que debemos tomar en cuenta, es en el punto 3 de la ley, donde dice instituir una universidad de carácter público, habla de la necesaria interdependencia y unidad de los campos de conocimiento. En ese sentido, creo que lo que planteaban tanto Vivian como Gero, de que la comunicación y la cultura están indisociadas, creo que tiene que ver claramente, o sea, estamos ahí sí como digamos cumpliendo, siendo coherentes, a eso me refiero, ¿no? Creo que el concepto más importante, además, más que de interdisciplina, es el concepto de complejidad, ¿no? O sea, creo que esa categoría es más que el de trans, la categoría de complejidad creo que es importante, porque además creo que la perspectiva de la comunicación y la cultura también la integra, ¿no? El rollo es, una cosa es integrar en lo teórico y luego es ver cómo aterrizamos pedagógicamente la complejidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ya aquí se ha abierto una cosa, la organización de ejes teórico, metodológico y dos aplicados, creo que no es una buena resolución de la complejidad, porque es precisamente hablar de cosas que están separadas, cuando a lo mejor podríamos generar formas de trabajo que de verdad generen complejidad o otra manera de entender la complejidad, ¿no? Bueno, ese es otro punto que para mí es importante discutir sobre la complejidad. Otro punto que creo también está en la ley que es importante es el de constituir una comunidad académica, ¿no? Punto 5, página 10, dice las típicas comunidades académicas, donde dice las comunidades de la institución de educación deben constituirse con los maestros y los estudiantes. Aquí está haciendo referencia a que nuestra ley y nuestro ego hacen clara referencia a la participación de los estudiantes, si no en el diseño, sí por lo menos en la evaluación y en la construcción de los planes de estudio, ¿no? Eso ahorita vamos a tener un boleto gordo a nivel de diálogo, de discusión en el Congreso, Los CAPs. porque está el famoso debate si los estudiantes entran al consejo al plan de colegio o no. Entonces eso también tiene que ver, es otra cosa que también deberíamos discutir aquí en el plan de qué papel juegan los estudiantes en el plan de estudios, que tiene que ver con lo que hicimos en la primera comisión de la flexibilidad, ¿no? Qué tan flexible curricularmente somos o no, y qué tanta decisión tienen los estudiantes o capacidad de decisión en ciertas cosas, ¿no? Y creo que esas eran como esos 4 elementos que creo que están en la ley y que también son referentes importantes para el debate. Y meto un nuevo concepto, que no sé si es el momento, pero una vez lo hago, que es el concepto de transculturalidad. Que es un concepto que, según yo, bueno, según sus autores, va más allá del concepto de transdisciplina. ¿Y a qué me refiero? En específico, precisamente en el punto 3 de la ley, habla. Es indispensable advertir que no cualquier conocimiento puede ser materia de la universidad. La universidad tiene como materia de trabajo el conocimiento científico, humanístico y crítico, y no le compete ni el conocimiento como adiestramiento, ni la propaganda, y tal. Entonces aquí una cuña que yo ya he metido en muchos lugares, que también quiero meter aquí,
es que no hay el reconocimiento de conocimientos no científicos. Entonces creo que nuestra licenciatura, en muchos campos de la cultura sobre todo, que es lo que yo más conozco, pero la comunicación también, hay toda una serie de técnicas, de tecnologías, de la chinampa, de un chorro de conocimientos que no son científicos, y yo considero que en esa propuesta de transculturizar la universidad, creo que nuestra licenciatura en concreto debería manejar eso, es decir, la idea de, se habla un poco de comunicación intercultural, ¿no? Pero la transculturalidad es incorporar saberes no científicos, no disciplinarios, para que puedan... ¿Incorporar o producir? No, lo que digo es que no está. No, pero ahí dice producir. Aquí dice, el párrafo dice, tiene como materia de trabajo, párrafo segundo, página 7, el conocimiento científico y no le competen ni el conocimiento como mero adiestramiento, ni la ciencia de información, no habla de un verbo. No, está bien, pero está claro, o sea, la universidad tiene por función producir conocimiento científico, no otro tipo de conocimientos. Entonces yo creo que es una carencia, es una ausencia incluso del modelo de la UACM, y yo opino que sería importante meter ese debate ya de una vez en la revisión del plan de estudio. Es decir, creo que sí tendría que haber algún tipo de materias, algún tipo de... Pero eso no estaría primero ahí, primero el debate y luego el plan de estudio. Yo digo que sí. Digamos, mientras que eso no cambie, A ver, si nosotros vamos no a deberíamos... seguir con la intervención de Alejandro. Ya sería todo, ¿vale? Sí. Gabriel. Bueno, yo voy a partir con lo que terminó diciendo Alejandro, pero creo que voy a expresar en un sentido distinto, porque me parece que los textos invitan a su interpretación, no a su como cálculo, ¿no? Es decir, todos somos sujetos de interpretaciones, todos estamos interpretando incluso lo que aquí se dice. Porque cuando se dice aquí en el segundo párrafo de que la UACM como auténtica universidad, ¿no? Tiene como materia de trabajo el conocimiento científico, humanístico y crítico, está hablando de que tiene como materia de trabajo, y tiene como materia de trabajo el conocimiento crítico, humanístico, ¿no? Si uno se inscribiera dentro de las lógicas tradicionales de cómo se organizaron taxonómicamente la producción de conocimiento en el siglo XIX, claro, entenderíamos por humanístico las artes, ¿no? Incluso la filosofía, y ahí muere. Pero me parece que un siglo después decide que humanístico se refiere a eso y no incluye lo que Alejandro está hablando como conocimiento, como doxa, conocimiento común, como conocimiento de la gente, como conocimiento indígena. Significa que estamos, entonces, vistámonos con togas y pongámonos pelucas blancas. Me parece que hay como en esta propia lectura de la exposición de motivos un énfasis en términos de que en materia de trabajo de esta universidad todos los conocimientos. Lo que no es materia de esta universidad es que asumamos el conocimiento como un mero adiestramiento. Eso no es materia de esta universidad. Como tampoco es materia de esta universidad asumir el conocimiento como una mera transmisión de información. Necesitamos produciendo sujetos críticos, sujetos que puedan pensar y puedan interpretar, ¿no? Bueno, por un lado eso. Y lo segundo es un poco irme hacia el final de esa página, porque yo creo que una de las cosas virtuosas de este documento es que dice lo que no se puede hacer, pero deja abierto lo que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, si uno ve el último párrafo de esa misma página, ¿no? Dice, para que las aportaciones humanísticas, técnicas y científicas sean realmente tales, es necesario un esfuerzo permanente para superar los límites de toda especialidad e integrar en planteamientos científicos y de amplia perspectiva cultural los conocimientos especializados. Para cumplir con esta finalidad, la organización académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que será definida por sus propios universitarios, o sea, lo que estamos haciendo, deberá procurar la integración de los diversos campos de conocimiento e impedir que las fronteras artificiales de las disciplinas reduzcan la capacidad de comprensión de la realidad. Ok, vale, lo disciplinario no va, está clarito, ¿no? La especialización no va, está clarito, pero no dice qué es lo que puede ir, ¿no? Es decir, si tenemos soslayado
cuál es el lugar al cual no tenemos que entrarle, como argumentarle, y por ahí tenemos que ir, deja abierto lo que, por ejemplo, Alejandro nos invita a considerar sobre el tema de la transculturalidad, que en términos de trabajo académico se inscriben en las propuestas de la transdisciplinaridad. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que el documento solo aluda a la interdisciplinaridad, ¿no? Eso no nos amarra a nosotros que queremos en ese lugar, ¿no? Y si uno apuesta, y aquí tiene que ver con lecturas que uno pueda poseer o no, de que cuando estamos hablando de la transdisciplinaridad no es una articulación de disciplinas, sino que justamente el primer paso es la superación de las grandes culturas, ¿no? De las ciencias básicas con las ciencias sociales y humanísticas, pero el segundo paso que ha dado desde esta perspectiva no solamente tiene que ver con la complejidad que hablaba Alejandro, a la cual yo me refería antes, sino que tiene que ver también en esto de que en términos de la preocupación que plantea Miguel es no producir doxes, sino que considerarla dentro de la propia producción de conocimiento científico que debemos hacer, ¿no? Es decir, aquí no tiene que ver con que, a ver, y esto se traduce en cosas, y aquí es donde está lo loco y lo desafiante, porque eso significa de que los sujetos con los cuales nosotros trabajemos no son informantes, meramente, ¿no? Estoy hablando de términos concretos, de lo que significa trabajar en el campo desde esta perspectiva disciplinaria, ¿no? Es decir, el señor de la calle, o el joven, o el niño, o la mujer, no es una mera informante, ¿no? Que para cuidar la objetividad le cambiamos hasta el nombre de la descripción, porque supuestamente debíamos ser neutros a nuestra pretensión de universalidad o de objetividad. Entonces, yo creo que la apuesta a trabajar en este lugar hace un cambio radical en las formas que nosotros debiéramos impartir. Pues primero, organizar los planteamientos formativos, por ejemplo, que significa recuperar el contexto en términos de su problematización, no de su descripción, ¿no? Y lo segundo, que implica trabajar a los sujetos en términos de productores de sentido, no tanto como informadores del sentido que nosotros interpretamos. Gracias. Bueno, ahorita es que sigue Roberto.